Bienvenidos al Hilo Negro. Abordamos un tema crucial en la conformación de la República, es decir, la reforma al Poder Judicial. Y tenemos como un invitado de lujo al magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Queremos conocer su postura, ese es el objetivo, su opinión sobre este proceso tan tironeado de reforma que está en un proceso de análisis, de evaluación sobre el Poder Judicial. Magistrado, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es un honor tenerlo acá en este espacio. El honor es todo mío. Muchas gracias. Y sobre todo por la trayectoria, el peso que tiene la incidencia, pues queremos saber cuáles son sus postulados sobre esta reforma. Para empezar, al parecer es una reforma inevitable, pero en segundo momento hay la propuesta que presentó el presidente en febrero, me parece que fue el 22 de febrero, en donde tiene unas características. Porque fue el día de la Constitución. El día 5. El 5 de febrero lo hicieron. Entonces queremos saber cuál es su perspectiva de una reforma inevitable y de la propuesta del presidente de la República. Definitivamente coincido que es una reforma inevitable. Todos los sistemas de administración de justicia, todos los sistemas gubernativos tienen que tener procesos de renovación, de repensamiento. Y es un buen momento para hacer un repensamiento del Poder Judicial en su conjunto, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Sin duda, la función de juzgador no es sencilla, porque en el mejor de los casos le damos gusto al 50%, el que gana, y al 50% que pierde no. Pero ni aún así se le da gusto a todos. Entonces, la función de un juez es difícil, tiene que ser un árbitro imparcial, con temple, con fuerza, con dedicación, con estudios, con conocimientos, con mucha experiencia. Vamos, ¿cómo formamos a los jueces en el Estado de México? Claro, bienvenidos los posgrados y doctorados y maestrías, pero la experiencia, la práctica profesional es lo que hace a un buen juez. La prudencia y la práctica profesional es lo que hace un buen juez. Entonces, reconozco que en estos momentos los poderes judiciales no gozan de la mejor fama pública en nuestro país, son cuestionados, vemos un fenómeno muy particular en México, cuestionamos a la persona del juez, pero no revisamos la sentencia que dicta el juez. En otros países se cuestiona la sentencia, se critica la sentencia, se glosa la sentencia, sirve de modelo a favor o en contra para hacer o visualizar lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, pero a la persona del juez no se le toca, y aquí es al revés. Eso nos obliga a repensar el modelo de justicia que tenemos en México. Vamos, un repensamiento global, decir, bueno, ¿por qué no volteamos a ver otros países como España, que tiene un modelo de unidad jurisdiccional? A pesar de que es un modelo federal, aunque no se diga que es una federación, pero es una semifederación, tiene un modelo de unidad jurisdiccional. ¿Por qué no repensamos un modelo similar para México? No sería una mala idea. Y nos quitamos problemas del juicio de amparo y las competencias entre federación y estados que generan muchas complicaciones. Muy bien, tenemos su primer punto de vista sobre la cuestión de la inevitabilidad de una reforma. Así es. La cuestión es el cómo. Magistrado, le invito a que veamos una cápsula para introducirnos de manera, digamos, podríamos decir, críticamente abrupta a el tema que nos toca en este momento. Adelante. La reforma al Poder Judicial está resultando azarosa y compleja. Una de las implicaciones más importantes de la rotunda victoria electoral de Claudia Sheinbaum y de la coalición encabezada por Morena en la pasada elección es la continuidad y carta abierta al llamado Plan C, es decir, culminar las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las principales reformas es transformar el Poder Judicial en México. Durante todo el gobierno de la 4T se han presentado querellas con el Poder Judicial Federal. La Encuesta Nacional de Calidad del Impacto Gubernamental 2023, aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, muestra la deficiente percepción que la ciudadanía tiene del Poder Judicial. La apreciación general de corrupción se ubicó en 83.1%. La percepción de la justicia en México es que no se respeta el Estado de Derecho.
procesos azarosos, la justicia es lenta, selectiva y burocrática. Nadie duda de la necesidad de una reforma al Poder Judicial. El 12 de febrero de 2024, el presidente presentó una iniciativa de reforma. En ella se propone reducir de 11 a 9 integrantes en la Suprema Corte. Se ajusta el periodo de 15 a 12 años. Desaparecen las 2 salas. Por razones de austeridad, nadie ganará más que el presidente y se deroga la pensión vitalicia. Sin embargo, la mayor polémica radica en que la selección de los magistrados se realice mediante el voto popular. Bueno, ahí está un planteamiento general. Destacaría de ese planteamiento la percepción que se tiene sobre el poder de la justicia. Así es. Corrupto, lento, no hay una ineficiente. impartición de justicia hacia lo popular, excesivos privilegios de salarios exorbitantes. Hoy, hace unos días en la mañanera salió que es 700,000 pesos mensuales, una barbaridad frente a un pueblo, como el que se vive. Nepotismo, algo que también es sumamente reprobable. ¿Se ha ganado el Poder Judicial esta imagen o forma parte de un discurso en donde se ve lo negativo, se exalta lo negativo? No creo que debamos de ser unívocos en una visión del Poder Judicial, tenemos que verlo de manera integral. Sin duda, lo que importa a las personas es la justicia cotidiana. Lo que suceda en el ámbito de la Federación, las controversias y acciones que ha planteado el Ejecutivo o que ha planteado el Legislativo contra el Ejecutivo, tiene una dinámica diferente. Esos son de contenido político. Entonces, esas hay que ubicarlas en el contenido político donde el discurso es político. Y es un discurso político, obviamente, de confrontación, de denostación, de mala imagen. Entonces, eso hay que distinguirlo. Eso es un discurso político que va por cuerda separada, como decimos los jueces, va en expediente separado. Y el segundo tema es la justicia cotidiana, la que le interesa al ciudadano ordinario, el divorcio, la pensión alimenticia, el pago de la renta, el incumplimiento de contratos, el tema penal, la libertad, los temas laborales. Esa es la justicia que le interesa a las personas. Entonces, tenemos que distinguir un espacio del otro. En materia de la justicia cotidiana, efectivamente hay una percepción de que la justicia es lenta, que es insuficiente, que no es, que hay corrupción. Todo eso coincido, porque inclusive es el planteamiento que se ve en las estadísticas de INEGI, que es muy claro que el Poder Judicial no pasa por su mejor momento, en percepción pública. Y también hay que entender las causas estructurales de ello. Para no meterme en los temas de política, que no son lo mío, meterme en los temas de justicia ordinaria, que sí es lo mío, ahí tendríamos que analizar cuál es la causa estructural. Si vemos los estándares de la OSDE en materia de justicia, hay 18 jueces por cada 100,000 habitantes. En México la media es 4.6 jueces por cada 100,000 habitantes. Es decir, tenemos un déficit de juzgadores y tenemos un déficit presupuestal en la justicia local, en la justicia ordinaria, que eso no es una justicia de privilegios, es una justicia necesaria, indispensable y que es la que responde a las necesidades de la población. Y yo creo que esa es la que tenemos que fortalecer. Claro. Ahora, yo le he escuchado esta perspectiva de insuficiencia en relación a la OECD. Me puse a hacer un ejercicio, pero con médicos, que era más fácil poder acceder a la información. Y el país que tiene más médicos por cada 100,000 habitantes es Noruega, que tiene 4.5 millones de habitantes. Dije, está muy chiquito. Me fui a Alemania, que tiene 84, tiene 4, casi 5 por cada 100,000 habitantes, y el resultado me dio más o menos como 13,000 entre jueces y magistrados. Perdón, doctores, estoy hablando de doctores, no, ya me estoy proyectando. Sí. Luego vi a China, y China tiene, no llega ni a 2 médicos por cada 100,000 habitantes. Pero China tiene 1,400,000 millones de habitantes y me sorprendió la cifra en relación al número, porque tiene cerca de 20 millones de médicos, Ricardo, 20 millones. Entonces, hay que verlo de manera proporcional al número de habitantes que se tiene, porque puede ser que por el tamaño de algunos países de la OECD y de México, resulta que tengamos más magistrados que otros países en términos absolutos. Pero bueno, ese es un ejercicio que puede ser muy... Estos son datos del INE, no del INE, del INEGI,
donde sale la estadística, donde nos ubican en una proporción muy baja de jueces en lo local. Entonces, por ejemplo, el Estado de México tiene cerca de 18 millones de habitantes y tenemos 2.8 jueces por cada 100,000 Casi habitantes. 5,000. 2.8 jueces. Es decir, estamos no solamente por abajo de la media nacional, estamos en el sótano, ¿verdad? Porque además somos un país muy litigioso. Nos gusta ir a tribunales en México. Hay una gran incidencia de conflictos en México. Todo se judicializa. Por eso yo inclusive he propuesto medios alternos de solución de controversias y he sido un fuerte impulsor en el tribunal de los medios alternos de solución de controversias a través de la conciliación, de la mediación. Ahora hay una nueva ley general de medios alternos de solución de controversias. Tenemos una muy robusta estructura en el tribunal y eso nos ha bajado la carga. En una justicia que es mucho más directa, donde no hay vencedor y vencido, sino que los dos salen vencedores. No todos ganan lo que quieren, pero no todos pierden todo. Claro. Ni todos ganan todo, ni todos pierden todo. Entonces, una justicia de conciliación, de reconstrucción del tejido social. Y yo creo que también nos falta un poco de cultura del conflicto en México, cultura de la paz, claro. Lo pondría en términos positivos. Ahora, hay que fomentar la cultura de la paz. Hay otros niveles de críticas que son más fuertes, y es el nivel en el cual el Poder Judicial, se dice, en investigaciones, ha favorecido a los poderosos, ¿no? A grandes empresas, está el caso de Salinas Pliego, por ejemplo, o peor aún, a sectores del crimen organizado. Se libera ciertos personajes como el Güero Palma o la extradición de Caro Quintero que se retrasa. En fin, ¿cómo percibe usted el tema de este probable sesgo que pueda tener el Poder Judicial en relación al poder del dinero, el poder político? A ver, en el viejo Palacio Negro de Lecumberri, donde estuvo la cárcel mucho tiempo, había un túnel para ir a los juzgados. Y ahí había un letrero que todavía se puede ver, y decía: en este lugar impío donde reina la tristeza, no se castiga al crimen, sino a la pobreza. Sin duda, el que tiene dinero para pagar un buen abogado y sabe combatirlo ante los tribunales, obviamente va a tener más éxito, pero eso en cualquier parte del mundo. Los abogados en Estados Unidos son sumamente caros, en Alemania son sumamente caros, en México son sumamente caros. Entonces, sí hay justicia diferenciada, sin duda. Ahora, que hay un sesgo o no hay un sesgo, a ver, frente al poder del Estado no hay poder económico que se equipare. No hay poder económico que se equipare, es una realidad en México. Entonces, si gana alguna persona, será porque tenga la razón quizá, porque la presión tanto es de un lado como del otro. Entonces no podemos hablar de eso. Imagínense un juez que tenga que decidir, y normalmente son jueces federales, son jueces federales, porque esos temas de delincuencia organizada y los grandes conflictos de los grandes millonarios no son de la justicia local, ¿verdad? Imagínense la posición de un juez que tenga que resolver. La presión del Estado mexicano, poderosísima. Exhibirlos, denostarlos, cuestionarlos, y la presión económica del otro lado o la presión de quienes litigan y saben hacerlo del otro lado. ¿Cómo resuelve? La posición del juez es muy difícil, por eso tenemos que buscar la construcción de un juez, de un modelo de justicia respetado y respetable. O sea, respetado por los externos y respetable en sí mismo, porque de lo contrario, esas presiones que resiente todo juez no van a ser fáciles de vencer. Y siempre va a haber un vencido y un vencedor, sobre todo en los grandes conflictos económicos donde se le da la razón a uno o a otro. En tema de la delincuencia organizada es otra cuestión. Muchas veces se nos olvida que es la Fiscalía la que presenta el caso, la General de la República la que presenta el caso. Y esa Fiscalía, si no presenta bien el caso, ¿qué va a resolver el juez? No somos jueces inquisitoriales en ninguna parte de México, no tenemos que resolver por consigna ni por úcase, que era un decreto imperial que hacían los zares, úcase, cúmplase, hay que sancionarlo, sea lo que sea. No, tenemos un sistema de derecho, un sistema de derechos humanos, un sistema de garantías institucionales, yo creo que se tiene que preservar, si no volvemos a la barbarie. ¿Cuál es la forma más democrática de hacer justicia? Democrática, el linchamiento. Vamos, crucifíquenlo, fusílenlo, mátenlo, ahórquenlo. Es muy democrático y todos a mano alzada, sí, mátenlo. El pueblo está feliz porque se hace justicia y se hace justicia de forma directa, pero es totalmente injusto, bárbaro, inadecuado y sobre todo
incompatible con los estándares internacionales de la tutela de los derechos humanos. Entonces, eso también hay que visualizarlo de esa forma. Por supuesto que sí. Bueno, el objetivo que tenemos ahora es conocer el punto de vista de el magistrado Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sobre estos temas candentes, y yo le recuerdo que está usted en el hilo negro. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Regresamos al hilo negro. Estamos conversando con el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y el objetivo de esta emisión es conocer su posicionamiento ante la inminente reforma al Poder Judicial. Se me quedó una pregunta en el bloque anterior, para cerrar un poco esta dimensión más general, para bajar a cuestiones más particulares. Y es que el resultado electoral del 2 de junio plantea al partido político, al presidente en el poder, la posibilidad de hacer cambios constitucionales de manera, digamos, casi absoluta. Y queda el Poder Judicial en una condición muy vulnerable. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Ya habíamos acordado que una reforma judicial es necesaria. Pero yo tengo más preguntas que respuestas. ¿Una reforma judicial para qué? ¿Para fortalecer a un poder judicial? Y hablo en general, federal o local, aunque las respuestas deben ser diferenciadas. ¿Para fortalecerlo? ¿Para controlarlo? ¿Para someterlo? ¿Para apoyarlo? ¿Para mejorar el acceso a la justicia? Que sería mi respuesta. El acceso a la justicia es la clave para mí de este proceso. Sin duda es un momento de oportunidades, un momento de hacer visible lo que no es visible, porque el momento lo permite. Todo el mundo está volteando a ver a los poderes judiciales, ahorita básicamente al federal, pero los estatales estamos levantando la voz para decir lo que nos falta, lo que necesitamos y lo que proponemos para ser mejores. Entonces, por eso, una justicia reformada, ¿para qué? Yo creo, mi respuesta es para mejorar el acceso a la justicia, para favorecer al ciudadano que tiene que ir a un tribunal. En un tribunal nadie va por gusto, tan sí que lo citan a uno y si no va, lo obligan a ir a un tribunal para que resuelva los problemas cotidianos. Entonces tenemos que ver no solamente la parte orgánica, sino también la parte estructural. Son dos aspectos de una reforma. La parte orgánica, que es la que más llama la atención, pero la que menos impacta. Y la parte estructural, que es la que menos llama la atención, sin embargo es la que más va a impactar. Por eso yo lo dividiría en dos pistas, como si fuera un circo de dos pistas. Una, la parte estructural, orgánica, que es una parte política, y una parte, la parte orgánica, que es política, y la parte estructural de fondo, de procesos, que esa es jurisdiccional, que es a lo que yo creo que deberíamos de enfocarnos y tratar de llamar la atención de la ciudadanía para fortalecer a los poderes judiciales. Muy bien, usted ha afirmado, magistrado, que los jueces y los magistrados no se improvisan, es decir, es un proceso largo, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de ensayo y error, de perfeccionamiento, y es parte, digamos, de una reforma estructural que se debe dar. Sin embargo, el núcleo de la polémica no está en eso, en esos aspectos internos, sino sobre todo en que los magistrados sean electos de forma popular a través del voto. Me parece que el nudo está ahí y que efectivamente esto nubla esto que está usted señalando de otros aspectos que son oportunidad. Claro. ¿Qué opinión le merece este tema de voto popular para elegir magistrados? Ahí estamos en el cómo, decía, es una parte orgánica. ¿Cómo? Yo me enfocaría a quién. Está bien. O sea, si se van a elegir, es una opción. Si se van a designar, es otra opción. El modelo que se escoja, francamente, da igual. Es
razonable uno, razonable el otro, pero el quién es al que debemos de enfocarnos. ¿Quién debe de llegar a ser juez, magistrado, ministro? Es la persona, su cualidad, sus atributos, su calidad profesional, su trayectoria profesional y personal, la transparencia con lo que se haya conducido en la vida. Es el quién. ¿Cómo se va a resolver? Da igual, porque hoy ha funcionado un modelo, por ejemplo, para los ministros de la Corte. Propone el presidente ternas y el Senado elige uno. En los Estados Unidos de América el presidente propone uno y el Senado lo despedaza y lo elige o lo rechaza. Aquí lo que dicen de las ternas, ¿no? ¿Qué es una terna? El bueno y dos de compañía. Entonces, realmente el modelo ha funcionado o no ha funcionado. Es una cuestión de evaluación política, porque es una parte de orgánica de la Constitución. ¿Cómo elegirlos? En materia de elección ya tuvimos una experiencia. La Constitución de 1857, la primera Constitución liberal, digamos, la que dio origen al movimiento liberal mexicano, preveía la elección de magistrados. Habría que hacer una reflexión leyendo a Zarco en las crónicas del Constituyente del 57, que es muy claro, pues están las ponencias de Ponciano Arriaga, de Zarco, de muchos constituyentes muy famosos, y si las leemos es exactamente la misma polémica que estamos teniendo hoy. A mí que me gusta la historia ya lo hice, y es la misma polémica hasta con los mismos argumentos, hasta con el ejemplo del médico, si me va a operar un médico lo voy a elegir por elección popular o de otra forma, hasta esa polémica está. Mire. Y la respuesta sería, ¿por qué cambiamos de modelo y volvimos a uno diferente? Volvamos a la reforma del Poder Judicial como una oportunidad, y usted ha reivindicado mirar la reforma desde lo local, desde lo estatal, que es regional, que tiene una perspectiva totalmente distinta. También esta distinción que hace entre reforma estructural y orgánica, la cuestión es cómo mirar en este momento en donde los focos están en la parte más política, en la narrativa más política de la reforma, de incorporar, como se hizo en Chiapas, en uno de los foros, esta parte local, donde no hay recursos, donde no hay una capacitación, donde está a flor de piel el contacto, digamos, con los actores. ¿Cuál es su perspectiva? Datos estadísticos que ubican mi postura. El 85% de los asuntos que llegan a un tribunal en la República Mexicana son locales. Son locales. No es federal. La justicia federal tiene una dinámica muy diferente, es local. Si sumamos los presupuestos de los 32 tribunales locales, incluyendo la Ciudad de México, es más o menos el 53% de los recursos que le dan al Poder Judicial de la Federación. Vea el Pareto. 85% de los casos tenemos el 55% de lo que se le da a la justicia en México y el 15% se le da el 45%. Hay una verdadera asimetría entre los estados. Vea la curva del INEGI, está en la página del INEGI. En la cabeza está el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Poder Judicial del Estado de México, igualitos, y lo demás es una curva descendente, una asíntota, que llega hasta Colima, que es el más pequeñito de todos los poderes judiciales de la República Mexicana, y a todos se nos exige igual. Entonces, reivindicar lo local desde la perspectiva local es lo que realmente nos va a dar un éxito estructural en la reivindicación de la justicia. ¿Qué problemas veo? Muy rápidamente. Falta de uniformidad de criterios en el amparo directo. La Constitución de 1824, hoy cumplimos 200 años de que se expidió, decía que las causas locales tenían que fenecer en el estado donde surgieron, o sea, no había amparo directo, no había intromisión de la federación en los asuntos estatales. Ese es un gran problema porque los tribunales federales no tienen criterios uniformes. Tenemos que irnos hacia un sistema de precedente judicial que formalice, que dé seguridad jurídica. En ocasiones uno va al tribunal A, el tribunal B, el mismo caso y resuelven distinto en el ámbito federal. En el ámbito local, en el Estado de México, ya introdujimos el modelo de precedente en el Estado de México. Por eso yo creo que la experiencia local es la que debe de ocupar un espacio más fuerte. La parte orgánica que se resuelvan en política, la parte estructural que la resuelvan los especialistas. Magistrado, usted ha dicho que una buena administración de justicia es costosa, sí, indudablemente, pero una mala administración de justicia es más costosa o doblemente costosa que la anterior. Por los costos sociales, por los costos de certeza jurídica, donde el árbitro en una sociedad no funciona bien
o no funciona suficientemente bien, es una sociedad que vive en conflicto, que no tiene paz social, que no da certeza ni a los ciudadanos comunes y corrientes, ni a los inversionistas que quieren venir a hacer negocios en México. Lo primero que un extranjero, empresario extranjero, pregunta, porque yo también fui abogado litigante, conozco las dos partes de la justicia, dice, ¿cómo está el Estado de Derecho en México? ¿Qué tan certeros son los tribunales? ¿Qué tan rápidos son? ¿Qué tan segura es la justicia en México? Y las respuestas lamentablemente son demoledoras para nuestro país, no son favorables para nosotros. La imagen no es favorable. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una justicia adecuada, suficiente, oportuna, rápida, con funcionarios de calidad, y eso solamente capacitándolos, adiestrándolos, que tengan experiencia, apoyándolos y que tengan un proyecto de vida también, con instalaciones adecuadas, basados mucho en la tecnología. Hoy la tecnología es fundamental, hay que apoyarse mucho en las nuevas tecnologías, tribunales a distancia, audiencias virtuales, tribunal electrónico, pero todo eso cuesta. Y si ahora, por ejemplo, con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a uniformarse la justicia en el país, se le va a exigir lo mismo a Colima que al Estado de México, cuando tenemos dos realidades completamente diferentes, económicas, estructurales, operativas, en todos sentidos. Por lo tanto, la justicia tiene, para querer tener una buena justicia, hay que invertir en justicia. Y por eso dije, es costosa, sí, es costosa, pero es más costoso no tener un Estado de Derecho sólido que sea respetado y respetable. Finalmente, están todos estos foros que usted ha participado aquí en Toluca y otros más que se han dado. El de Chiapas, que parece ser muy combativo, estuvo muy fuerte ese foro. Con todo esto, y el Poder Judicial también ha organizado foros, debates. ¿Qué futuro usted avisora para la reforma judicial? ¿Qué hipótesis tiene usted? La reforma judicial se va a dar de una u otra forma. La parte orgánica, que es la parte política, se va a resolver en el campo de la política y francamente no va a incidir en lo otro. Puede ser electo un juez o designado un juez, lo importante, eso no resuelve los problemas estructurales de la justicia. Hay que voltear a ver, y esa es la oportunidad que tenemos ahorita, de voltear a analizar la parte estructural. Yo creo que la política va a ganar en el sentido del debate de que se elija a los jueces, está bien, pero ¿a quiénes? ¿Cómo y de qué forma? Escalonadamente, o sea, no se puede perder toda la experiencia y toda la capacidad que tienen los jueces actuales, federales y locales. Es una reforma que tendrá que ser escalonada, que tendrá que irse dando a paso y medida en que las cuestiones se vayan resolviendo y renovando. Porque además una elección, ¿qué va a ofrecer un elector? ¿Qué va a esperar un elector de un juez electo? ¿Qué va a esperar? ¿Qué le va a preguntar? Pues no lo sabemos, porque además para que mínimamente una persona pueda decidir entre el juez, candidato a juez A, candidato a juez B, ¿qué parámetros va a tomarse en cuenta? O sea, son muchas más preguntas que respuestas, no solamente es elegirlo. Finalmente podemos caer en la situación de designaciones, son bloques, acuerdos políticos populares, estos van a ser nuestros nuevos jueces. Y no resolvemos los problemas de la justicia en México. Es un gatopardismo constitucional, que todo cambie para que todo siga igual. Si vamos a hablar de una reforma, y es la oportunidad, por eso los diálogos son muy positivos. Yo soy un entusiasta de que haya habido esa apertura al diálogo, de que tengamos por la Cámara de Diputados esa apertura al diálogo, por el mismo presidente de la República, una apertura de la Corte y todos los tribunales, una apertura al diálogo, porque es importante platicar, dialogar, intercambiar ideas. Tenemos una gran oportunidad de construir una muy buena reforma judicial, no la desaprovechemos. Magistrado, es una tradición en el Hilo Negro pedirle que en un minuto nos dé sus conclusiones o un apunte final para redondear el programa. ¿Cómo no? Yo espero que como país tengamos la visión de construir una reforma judicial que beneficie a las personas. Ese fue el reclamo popular. Queremos una justicia más pronta, más expedita, más eficiente, más adecuada para los intereses de la sociedad. Favorecer el acceso a la justicia. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar y debemos de analizarla sin prisa, pero sin pausa, para poder lograr la mejor reforma judicial que podamos hacer en beneficio de la ciudadanía. La justicia es un valor indispensable en toda sociedad, porque nos enseñaron en la Escuela de Derecho, si hay sociedad, hay derecho.
pero yo agregaría, si hay sociedad hay conflictos, y para eso está el derecho y los tribunales para resolverlos. Magistrado, yo le agradezco mucho su presencia aquí en este espacio. Y bueno, pues esperemos, pues, yo hago votos para que esta reforma efectivamente beneficie principalmente a la población, que el pueblo tenga acceso a una justicia expedita, honesta, no onerosa, pero al mismo tiempo una justicia que se maneje desde el ámbito no solamente del derecho, de la cientificidad, de los cálculos, sino desde la perspectiva de la ética, una justicia imparcial, una justicia insobornable, una justicia expedita y una justicia honesta. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en su espacio, El Hilo Negro.